todavía nos queda un par de mensajes más. Con respecto a lo que estuvimos considerando la última vez, los requisitos de los obispos, así como los requisitos de los diáconos, mi pregunta es, ¿han considerado, han podido meditar, han podido emplearle tiempo en poder estudiar un poco más este tema de aquí a cuando lo empezamos? Habíamos hecho esta pregunta el domingo pasado y esto es algo que se debe seguir desarrollando en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad como iglesia para poder cumplir el llamado de escoger a estos hombres según la guía de la palabra del Señor. En este capítulo 3 de Timoteo, primera de Timoteo, encontramos esos requisitos que la iglesia necesita conocer para poder señalar a esos hombres con estas capacidades, que tengan estas capacidades. Vamos a leer ese capítulo 3 de primera de Timoteo, que nos habla, repito, acerca de los requisitos de los obispos y diáconos. Dice así la palabra de Dios: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En este capítulo nosotros tenemos algunas definiciones o algunas cosas que Dios describió acerca de su iglesia. Por ejemplo, tenemos en los versículos, en el versículo 15, tenemos los títulos de la iglesia aquí de manera explícita. Encontramos allí los títulos que Dios mismo da a su iglesia. Uno, por ejemplo, es Casa de Dios, Iglesia del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad. Pero antes, Pablo le da una solemne advertencia a Timoteo. Parafraseando, es como si le dijera a Timoteo: sepas que estas cosas que te escribo son realmente importantes. Son directrices fundamentales que si tú las cumples, si tú las enseñas en la iglesia, agradarás al Señor de la casa. Debes saber cómo conducirte y también debes saber supervisar el culto y debes saber y enseñar cómo debe ser la elección de ancianos. Además, debes recordar y recordarles que no se nos ha encomendado un negocio privado, sino que la casa tiene un amo, la casa tiene un dueño, la casa tiene un señor, es la casa de Dios. Y debes saber cómo conducirte en ella, tú y los que en ellas también están. La palabra conducirte, que le dice aquí Pablo a Timoteo, quiere decir cómo moverse, cómo comportarse, indicando ello la misma manera de vivir de uno dentro de esa casa a la que pertenece. Cómo debe ser su carácter dentro de esa casa. A eso se refiere cuando dice conducirte.
Literalmente sería Timoteo, ya que esta es la casa de Dios, debes saber cómo es necesario comportarse allí. Y no solamente tú, sino todos los miembros de esa iglesia local. ¿Por qué será que el apóstol Pablo está dando estos títulos, estos nombres a la iglesia? Porque esto es algo importante antes de considerar también estos requisitos. Porque estos títulos describen precisamente lo que es la iglesia. Lo que es la iglesia. La llama casa de Dios. Casa de Dios porque es el lugar donde la familia de Dios se reúne. Donde allí están los hijos de Dios, la familia de Dios. La gran característica de una casa, hermanos, ¿cuál es? De una casa normal, una casa de familia, ¿cuál es? Que allí vive y convive una familia. Esa es la característica de una casa, lógicamente. Y una familia, en el modelo bíblico que encontramos en la palabra de Dios, siempre tiene un padre. Y un padre es la persona principal en esa familia, es la persona más importante en la familia, en el modelo bíblico. Lo vemos. Y ese padre, lógicamente, de esta familia que es la casa de Dios, precisamente es Dios. Y este padre que es Dios está presente en medio de su casa, en medio de su familia. Hay buenas razones por las que Dios confiere su nombre sobre su iglesia, cuando Él dice es la iglesia de Dios o es la casa de Dios. Dios está confiriendo su nombre sobre ese lugar, porque no solo nos ha recibido como sus hijos mediante la gracia de la adopción, sino que también Él está en medio de nosotros. Por eso es la casa de Él, es la casa de Dios. Por eso ella también es llamada iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia, como ya nosotros hemos explicado, son personas, son individuos, son miembros que componen esa familia, personas que han salido de un lugar para poder congregarse juntas en un lugar específico, para vivir juntas dentro de una comunidad. Y congregar significa estar agregado. Se le agrega encima de esos otros que también son parte de esa congregación. Unos con otros. Es estar juntos unos con otros. Ese es el término de la congregación. Hermanos, en el tiempo de la pandemia, cuando tuvimos aquel tiempo especial, en un tiempo distinto, donde nosotros no hemos podido congregarnos físicamente, nosotros es verdad que tuvimos esos medios virtuales, que damos gracias al Señor por ellos, en el cual nosotros pudimos congregarnos, tuvimos ayuda de los medios para poder vernos de alguna manera, para poder escuchar la palabra de Dios también, pero no existe tal cosa como una iglesia virtual. Eso no es normal, eso no es el modelo bíblico. Ese tiempo fue un tiempo anormal, porque verdaderamente iglesia significa congregación. Significa estar juntos, donde las personas se reúnen unas con otras, se ven unas con otras, hablan y se escuchan unas a otras, se ayudan unas a otras. Esto es comunión y no puede existir una comunión si no existe una proximidad entre las personas. En una familia, ocasionalmente, puede por un tiempo quizás estar distantes unas de la otra, quizás por un motivo de viaje de algún miembro de esa familia, quizás por alguna situación particular, por necesidad, pero lo que todos quieren en esa familia, lo que todos anhelan, lo que buscan, lo que desean y lo que acaban haciendo tarde o temprano es estando juntos, porque eso es lo que quiere una familia, es estar juntos. Otra vez, necesariamente ese debe ser el deseo del que es miembro de una iglesia, así como el que es miembro de una familia. Jamás un miembro se contenta con vivir en la distancia de sus hermanos, de la casa de Dios, de la familia de Dios. Esa es la iglesia del Dios vivo. Significa que ella es el templo de Dios. Es el lugar donde Dios habita. Es un Dios vivo. Y no el lugar de ídolos muertos como era nuestra casa anteriormente. Ahora, en esta casa, que es la iglesia, en medio de ella habita el Dios vivo. El Dios viviente. Es donde el Padre está presente. Y no está presente, por ejemplo, en las paredes del local, no está presente en los asientos físicamente, en los instrumentos, en los utensilios.
No, la iglesia del Dios vivo es el pueblo del Dios reunido. Ellas son personas, es la familia del Padre que se reúne a servir a su Dios, y eso se muestra en un reflejo en el que se sirven unos a otros, en el que se bendicen unos a otros y donde allí mutuamente se están haciendo bien unos a otros. El próximo título es columna y baluarte de la verdad, que aquí Pablo le da a Timoteo. Y esta se podría decir que es la misión principal de la iglesia. Ella es el fundamento de la verdad. Es decir, que sobre ella reside bien firme la verdad del Evangelio y la verdad acerca de Cristo. Pero no solamente el fundamento. Aquí Pablo dice que ella es columna. Ella tiene el título de ser columna de la verdad. Porque la iglesia es la que sostiene la verdad. Ella es la que eleva la verdad. Nos da la idea de que ella sube, de que ella se eleva como una columna, de que ella crece. Porque una buena casa, hermanos, necesita de estas dos cosas. Necesita de una buena construcción, necesita de un buen fundamento, debe ser sólido ese fundamento, sino que también la casa necesita de columnas. Porque necesita edificarse hacia arriba, esa es la idea. Sin detenerse, en constante crecimiento. Ella es columna y fundamento de la verdad. Aquí está la gran misión de la iglesia en este mundo, como casa de Dios, como familia de Dios, como el lugar donde Dios, ese Dios vivo, está presente en medio de ella. ¿Por qué la iglesia está aquí en la tierra entonces, teniendo en cuenta estos títulos? Porque la iglesia tiene la misión de mostrar, de sustentar, de elevar delante del mundo, delante de todos, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Jesucristo mismo. La verdad no es una ideología. La verdad no es una posición. La verdad no son costumbres. La verdad es una persona. La verdad es aquella persona que se dice acerca de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nosotros somos columna y baluarte de la persona de Jesucristo, con el fin de evidenciarlo a todo el mundo. ¿Para qué? Para que todos lo conozcan, para que todos comprendan, para que todos sepan quién es la verdad. ¿Quién es Jesucristo? En el versículo 14, Pablo dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí la situación del contexto en la que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Pablo está preso, pero Pablo tiene la esperanza de ir a ver en algún momento a Timoteo. Y había dejado a Timoteo en la iglesia de Éfeso para que pudiese ayudar en la reorganización de esa iglesia. La iglesia de Éfeso ya era una iglesia que llevaba ya un buen tiempo existente. Pero las iglesias, como pasan por dificultades y pasan por situaciones complicadas, parece ser esta la situación en ese momento de la iglesia de Éfeso. Y después de haber pasado por allí, en esa iglesia, hombres como Pedro, hombres como Pablo, hombres como Apolo, aquel matrimonio también, Priscila y Aquila, estuvieron allí en esa iglesia, pero la iglesia de Éfeso en ese momento estaba de alguna manera desamparada y pasando por situaciones difíciles. Entonces Pablo, estando preso, localiza a su discípulo Timoteo para que él vaya y ayude en la reestructuración y en la reorganización de esa iglesia. Porque la iglesia local no solamente es el lugar donde Dios se manifiesta y obra allí poderosamente, sino que también es el lugar donde la familia se organiza, donde los miembros de la familia se conducen ordenadamente y no es un lugar de desorden. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte. Y ahí le da esos títulos: en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, existe un modo correcto de proceder en la casa de Dios.
Existe un modo correcto de organizarse, de moverse, de conducirse, de tener un carácter en la casa de Dios. Porque el padre de esta casa mantiene su hogar, allí donde mora su familia, en completo orden. Y por este mismo motivo, Pablo dejó a su otro discípulo Tito, por ejemplo, en Creta. En el capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, diciéndole a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Para que pusieses en orden, Tito, todas las cosas. Sí, hermanos, la iglesia es un lugar de orden, de organización, y no es un lugar de desorden. La espiritualidad o el ser guiados por el Espíritu Santo no significa que nos conduzcamos en desorden, no significa confusión. Como Pablo bien le dijo a los Corintios, hágase todo decentemente y con orden. Pero Pablo le dijo a Timoteo, te escribo estas cosas para que sepas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿A qué se refiere él con estas cosas? ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de los oficios, precisamente y puntualmente de los oficios, de los dos grandes oficios, únicos oficios en la iglesia, los dos únicos cargos bíblicos ordenados y que existen en la Biblia, que existen en la iglesia, obispos y diáconos. Son los dos únicos oficios que permanecen. En la época de Cristo había otros oficios. Estaba el oficio de los apóstoles, estaba el oficio todavía de los profetas. Algunos dicen que había oficios de evangelista también en ese momento. Vemos en la Biblia personas con estos títulos en el comienzo de la iglesia. Pero ¿cuál es el aspecto distintivo de estos oficios? Es que esos oficios eran escogidos directamente de parte de Dios. Los profetas, los evangelistas en ese momento se podría decir, así como también los apóstoles. Era Dios quien llamaba directamente al profeta. El Señor llamaba a un hombre y decía, he aquí un profeta. Dios lo escogía, Dios lo llamaba directamente. Fue Cristo mismo quien llamó a cada uno de sus apóstoles. Ahí está el llamado directo de Cristo, de Dios, para estos oficios, el oficio de apóstoles. Pero en el momento que la era apostólica acabó, aquellos oficios extraordinarios también de la época acabaron también con los apóstoles. Y lo que permanecen son estos dos oficios solamente, que Dios dio a la iglesia la responsabilidad de escoger y de señalar. Ya no es Cristo directamente como los profetas en inicio, sino que es la iglesia responsable. Y en este capítulo 3 vemos los requisitos para estos dos oficios. Obispos, hemos dicho que aquí está hablando de pastores, de ancianos, y el otro es diáconos. ¿Cuáles son esos requisitos entonces para este oficio? Bueno, básicamente, hermanos, son tres. Se organizan en tres los requisitos, o podríamos decir en tres grupos esenciales, tanto para obispos como para diáconos también. Si pudiéramos separarlos en tres columnas, imagínate, en tres columnas, porque se separan en tres grupos, en la primera columna tendríamos los requisitos personales del obispo y de los diáconos. En la segunda columna tendríamos allí los requisitos familiares para ese obispo. Y en la tercera columna tendríamos allí los requisitos ministeriales. Se dividen estos requisitos en tres columnas. Entonces, aquella persona que Dios capacitó para ser un obispo o un diácono, esta persona tiene que tener estos tres conjuntos de virtudes y requisitos. Virtudes personales, virtudes familiares y virtudes ministeriales. Si nosotros prestamos atención en la descripción que da el apóstol Pablo, es verdad que él las da aquí de manera mezcladas, están mezcladas. Alguien comentó que era porque, de alguna manera, estas virtudes deben estar interrelacionadas unas con las otras. Están divididas, pero están juntas al mismo momento. Pero alguien comentó también que al separarlas, están como en estanques diferentes. Pero no porque estén estancadas allí, cada una de ellas, sino porque son desbordantes.
de un estanque a otro estanque, como si de un estanque desborda hacia el otro estanque. Es decir, el estanque de las virtudes personales se desborda hacia el estanque de las virtudes familiares. Y al mismo momento esas virtudes personales y familiares se desbordan al estanque de las virtudes ministeriales. Pero solo por una cuestión de estudiarlas, hermanos, bien, vamos a colocarlas entonces en estos tres grupos diferentes. Las personales, las familiares y las ministeriales. Entonces, ¿cuáles son las virtudes o requisitos personales de los obispos? Comencemos por estas. Básicamente, hermanos, es una sola, si pudiéramos decir también así. Ese requisito es irreprensible. Irreprensible. La palabra irreprensible es la principal, es la central en toda esta descripción de los requisitos personales del obispo. Esta palabra es muy fácil de traducir. Es alguien a quien tú no puedes reprender. Y no porque no la puedas reprender en el sentido de que esa persona reacciona mal cuando es reprendida o no recibe la reprensión, no, sino porque no hay nada que reprender en ella. Esa es la idea. Porque si tú miras para la vida de esa persona, no encuentras nada para poder tirar de la oreja de esa persona. Eso básicamente es lo que significa ser irreprensible. Pero para entrar en más detalle de lo que significa ser irreprensible, es como Pablo va como desdoblando esta palabra para ir apareciendo otros requisitos que están dentro de esta palabra irreprensible. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, él habla de sobriedad. El obispo debe ser sobrio. Está hablando de un modo de vida. Está hablando de gustos y hábitos de esa persona. Sus placeres no son primariamente los de los sentidos, como los placeres de los borrachos, por ejemplo, sino que son los del alma, son los que busca él. Él es sobrio. Está lleno de fervor espiritual y moral, es lo que él busca. Él no es dado a excesos, por eso él es sobrio. En el uso del vino, por ejemplo, en el uso de la comida, en el uso del descanso, si pudiéramos hablar que él es sobrio en lo físico. Sino que es moderado, él es equilibrado, él es calmo, cuidadoso, firme y es sano en su mente. Se refiere a sus gustos y hábitos, tanto físico, como hemos dicho, también como morales y mentales. Él es sobrio porque él es alguien que se domina a sí mismo. No se deja dominar por las cosas. Él se domina a sí mismo. Sobrio es alguien que no se deja llevar por las emociones. Es alguien que no se deja llevar por influencias ni externas, como por ejemplo lo que hemos visto, lo físico, el vino, la comida, el descanso, las personas, sino también él no se deja llevar por las influencias internas, porque muchas veces podemos embriagarnos con nuestros propios sentimientos que nos entorpecen. El sobrio es alguien que está siempre vigilante. A esto se refiere, o a todas estas cosas, cuando habla de sobriedad. También otra virtud personal que él tiene que tener es la prudencia. Él es prudente. Se dice de alguien que tiene entendimiento. Fíjense qué interesante esto. Es alguien que evalúa inteligentemente antes de actuar. Es alguien que evalúa inteligentemente antes de hablar, antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, él evalúa antes cuál va a ser el resultado de eso que él va a decir, hablar o hacer. Es alguien que evalúa antes de dar un consejo o antes de hacer algo indebido que traerá malas consecuencias, tanto para él como para otros. Es alguien prudente. Habla de alguien que está cuerdo, que es sensato, que es inteligente. Está totalmente relacionado con su manera de pensar, de sacar conclusiones buenas. Por eso él piensa, por eso él reflexiona antes. Se toma su tiempo para ello, no es impulsivo, porque es juicioso, en lo contrario al que es impetuoso, rápido, acelerado, que es la característica generalmente del que es joven. El prudente pasa todo por el filtro. ¿Por qué? Porque él está mirando siempre el futuro.
porque todo lo que él piense, diga y haga tendrá una repercusión positiva o negativa. Por eso él está pensando siempre en el futuro, en el modo de juzgar y de actuar. En cuanto a juicios y decisiones, también él es dueño de sí mismo. No es influenciable por los demás. El prudente, cuando no tiene las cosas claras, ¿qué él hace? Él pide consejo, porque no quiere hacer nada imprudentemente. Y si él no tiene las cosas claras, si le falta a él algo de capacidad, él pide consejo. Y entonces es una persona que ora mucho. Y al orar mucho, es una persona que espera en Dios, porque él es prudente. Él quiere honrar al Señor. Él quiere el bien del prójimo, él quiere el bien de la iglesia. El obispo debe tener esta característica en su virtud personal. Al meditar en esto, hermanos, podemos decir cuánto descansa una esposa que tiene un marido prudente, ¿verdad? Un marido que gobierna su casa de esta manera. ¿Cuánto descansan sus hijos, su esposa? Que es un hombre que maneja bien la finanza de su hogar, que no es derrochador, que no es irresponsable. Así debería descansar una iglesia cuando tiene un pastor y un diácono con esta virtud de la prudencia. Es un hombre que va a cuidar su responsabilidad, su oficio, porque él es vigilante. También habla de decoro. Es alguien que no le gusta llamar la atención. Es decoroso. Él no le gusta llamar la atención sobre sí mismo. Es alguien que no vive hablando de sí mismo. Y esto es un espíritu en la persona. Alguien que necesita traer gloria a sí mismo, llamar la atención, de cualquier manera, Tampoco él está preocupado si hablan de él, si están pensando de él de alguna manera u otra. Él no está centrado en sí mismo. No le gusta llamar la atención sobre sí mismo en su manera de vestirse. Él se viste decorosamente. Es sencillo como viste, él es sencillo como habla, porque podemos tener una manera de hablar que queremos llamar la atención de la gente. Él es sencillo cuando habla. Es sencillo como piensa, él es discreto, es modesto, que es lo contrario de mundano. Aquel que copia las cosas del mundo para poder llamar la atención de los demás. Él es modesto. La virtud no se refiere solo a su vestido y comportamiento, sino a la vida interna de esa persona, que se manifiesta en un comportamiento, claro, después externo. La única atención que él quiere llamar es la de Dios. Es la de Dios. Y es por medio de su obediencia, de su santidad, de su manera de temer al Señor todos los días. Dice que no tiene que ser dado al vino. Es verdad que nosotros no encontramos en la Biblia ninguna prohibición de parte de Dios para el consumo del vino. Los que hacen esto, lo único que quieren hacer es ser más legalistas que Dios. Quieren poner cargas sobre los hombres, cuando Dios no ha dado una prohibición, por ejemplo, en esto del vino. El requisito es que no le puede gustar demasiado el vino. Ahí está el problema. No que tome el vino, sino que no le guste demasiado el vino. Un comentarista dice que el vino aquí, además de estar hablando acerca del vino físico también, el vino aquí es un representante de todo aquello que puede de alguna manera embriagar y hacer que la persona pierda su sobriedad. ¿Ven el equilibrio de esa persona? No hay nada que lo domine. No hay nada que haga que él pierda su sobriedad. Bajo este paraguas de lo irreprensible, entonces, hermanos, sus virtudes personales, en ellas también encontramos no pendenciero. ¿Qué significa no ser pendenciero? Esta palabra literalmente significa no luchador. No luchador. O también se tradujo como enemigo de contiendas. Es una persona que es enemigo de contiendas. Él lucha, sí, pero es un luchador contra la contienda.
contra la confusión, contra el alboroto, contra la discusión. Es decir, es alguien que no está peleándose. Es alguien que no se mete en discusiones, en confusiones. Y si hay alguna confusión o pelea o contienda, no es causada por él. Porque él es enemigo de las contiendas. Porque el obispo es enemigo de la confusión, enemigo del desentendimiento. Porque lo que siempre busca es la unión del cuerpo de Cristo. Al ser él un oficial de la casa de Dios, y la casa de Dios es la familia de Dios, y el oficial de la casa de Dios quiere ver a los miembros de la familia de Dios viviendo en paz. Y entonces jamás está en contiendas, jamás en divisiones. Los hombres adictos al vino, que trae como resultado el embriagarse con vino, un carácter violento, hermanos, no son aptos para el oficio del obispado. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Y esto es obvio, ¿verdad? Porque el obispo o el diácono no está en este negocio por dinero. Eso es así. Él no está haciendo esta función por alguna recompensa financiera o de otro tipo, sino que su función es el servicio. Él no está ahí por un salario. Él está ahí porque él ha sido llamado a servir a Dios en ese lugar. Pero esto no significa, hermanos, que en ciertas situaciones el salario sea algo justificado bíblicamente. Pero con todo jamás será el objetivo. Con todo jamás será el negocio de esta persona. ¿Por qué? Porque en él no hay codicia. Él no es codicioso de ganancias deshonestas. El obispo no solo debe ser un hombre que esté lejos de la actitud de Judas, como era ese hombre que era el encargado de la bolsa. Él era el que manejaba los fondos de los 13, porque así también estaba Cristo. Es un hombre que no debe tratar, hablando en este ejemplo de Judas, no solamente en las ganancias deshonestas nos estamos refiriendo, sino que es un hombre que no debe tratar de enriquecerse también por medios lícitos. Fíjese la actitud. Él debe tener como meta principal adquirir tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Hay maneras lícitas de hacer riqueza, pero ese hombre no está llamado a eso. No está llamado a dar esa imagen ni a la iglesia ni a los de afuera, a enriquecerse con ganancias deshonestas ni tampoco honestas. Él acumula tesoros en los cielos y no acumula tesoros en la tierra. Así que esto también tenemos que tener en cuenta en un hombre así. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde está su amor? No significa que Dios lo bendiga y lo prospere a un hombre así o en ese lugar, pero no debe ser su búsqueda. No debe ser su búsqueda. Debe ser amable y apacible. La persona aquí indicada es lo opuesto diametralmente al que es iracundo, al que fácilmente es dominado y controlado por la ira. Es la persona que es amable, que es apacible. La palabra amable, la descripción primaria, es alguien que es fácil de amar. Alguien que es fácil de amar. Alguien que tiene un carácter tal que es fácil que alguien le ame. Es fácil que alguien exprese sentimientos de amor por él. Él es apacible. Él es una persona amorosa. Las cualidades de condescendencia, equidad, gentileza, racionalidad, dulzura, disposición de ayudar y generosidad se combinan en este individuo conciliatorio, considerado y apacible. Debe ser amable y apacible. Y la última de las cualidades es la experiencia. Lo vemos en el versículo 6. No un neófito. Esa es una cualidad personal del obispo. Es decir, no un recién convertido. Y este requisito, hermanos, lo vemos en los diáconos también.
tanto para el obispo como para el diácono. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien experimentado. Tiene que ser alguien que ha estado transcurriendo un tiempo considerado donde el Espíritu Santo estuvo obrando en el carácter de ese creyente. No debe ser alguien recién convertido. Es alguien que ya dio suficientes pruebas de que es alguien que Dios llamó y da evidencias por sus virtudes y por sus capacidades. No podría ser un novato, porque el novato carece de madurez y el prestigio que se necesita para ser obispo. La traducción de la palabra neófito es un recién plantado o una planta nueva. Esa es la traducción de neófito. La elección de un neófito podría tener resultados desastrosos para él mismo y por lo tanto también para la iglesia. Así que no debe ser elegido un novicio para que no sea cegado ese hombre por el orgullo, porque eso es lo que suele tener alguien que es nuevo así. Es orgulloso, enseguida se levanta la prepotencia, la arrogancia en este caso. Al ser nuevo en la fe, es obvio que no ha sido suficientemente tratado en tiempo por el Espíritu en su carácter. ¿Y cuál sería el resultado? Como dice la Escritura, caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa aquí? ¿Que es el diablo quien lo condena a él? No. Él cae en la misma condenación en la cual es condenado el diablo. Eso es lo que está diciendo. Porque el diablo pecó ¿en qué? ¿En qué fue condenado el diablo? ¿En qué pecado? En el orgullo. Entonces, si pones a un neófito, su pecado será el orgullo y él caerá de parte de Dios en la misma condenación que cayó el diablo, que es el orgullo. Así que a fin de evitarla, hermanos, la iglesia no debe elegir a un principiante como obispo. Este es entonces el resumen de las virtudes personales del obispo. Veamos ahora las virtudes de las familiares. En el versículo 2 leemos que sea marido de una sola mujer. Es decir, queda descartado primariamente la poligamia. Eso es lo que principalmente, o una de las cosas principales que está queriendo decir que sea marido de una sola mujer. Él no puede tener más de una mujer en el mismo tiempo. Esto no puede significar, hermanos, que debe ser pastor de una iglesia, como otros dicen, que seas marido de una sola mujer, que sea pastor de una sola iglesia. No, eso no es lo que quiere decir. Tampoco significa que debe ser alguien que ya se haya casado y que no puede volverse a casar. Es decir, que en todo su recorrido, en su vida, él solamente tuvo que tener una esposa. Una vez que su esposa falleció, o incluso que su esposa le fue infiel, porque ese es un requisito para volverse a casar o abandonar a su esposa, la fornicación, que él no pueda volverse a casar. Pero eso no es así. Tampoco significa que el obispo tenga que ser sí o sí casado. No es eso lo que vemos en el texto explícitamente. Más bien se supone que es casado. Eso sí, se supone que es casado, como ocurría generalmente en ese entonces. Y se estipula que en su relación matrimonial debe ser ejemplo a los demás en fidelidad a su única esposa. Porque la infidelidad en la relación entre un hombre y una mujer es un pecado contra el cual la Escritura repetidamente condena y nos advierte a alejarnos. En consecuencia, el sentido de este pasaje sería sencillamente el siguiente: que el obispo o anciano o el diácono debe ser un hombre de moralidad incuestionable. Es decir, él es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa. Esa es la imagen que él tiene que dar. Eso es lo que indica aquí precisamente que él sea marido de una sola mujer. Es en su integridad para con su esposa. Es en su lealtad hacia su esposa, su fidelidad hacia ella. Es marido de una sola mujer. Quiere decir que él respeta a las demás mujeres, que no se insinúa a otras mujeres. Aquí cabe esto también. Que toma a las de la congregación como sus hermanas en Cristo, como bien Pablo
lo hacía y a él lo acusaron de eso, pero Pablo salió a su defensa diciendo que él siempre tomó a todas las mujeres, a sus hermanas, como hermanas en la congregación. Él toma a las mujeres de la congregación como sus hermanas en Cristo y él también se cuida en su relacionamiento con las demás mujeres, tanto las de dentro como las mujeres que están fuera. Él se cuida. Él se cuida en su relacionamiento, él se cuida en su manera de hablar, él se cuida del coqueteo, él se cuida de la obra del diablo. Él se cuida de estar solos, él se cuida en su pureza. Él es marido de una sola mujer. Él es marido de una sola mujer en su propio corazón. Él es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa. Así como Cristo ama a su iglesia, con todo lo que eso significa, Él también ama a su esposa. El versículo 4 nos dice, otro requisito familiar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Alguien que no sabe gobernar algo pequeño, ¿cómo podrá gobernar entonces después algo que es más grande? Alguien que no sabe gobernar una pequeña familia, ¿cómo gobernará entonces la familia de Dios? Si su casa es un desorden, si su casa no hay disciplina, si en su casa no hay corrección, si en su casa no hay buena administración, no da entonces para ser un oficial, tanto como obispo como diácono. El obispo, que se supone es un hombre casado con hijos, debe ser dotado con la habilidad de supervisar, presidir y administrar su hogar. Porque si un hombre no puede dar cumplimiento, hermanos, a su responsabilidad con respecto a su propia familia, ¿cómo podrá hacer esto con respecto a la familia de Dios? Esto es la iglesia, esto es la congregación local, la familia que tiene Dios por Padre. Ahora, esta capacidad de administrar o esta capacidad de tener un buen gobierno de su familia, ¿cuándo es que se hace evidente? ¿Cuándo es que se ve esto? ¿Cuándo se hace evidente? ¿Es porque tú estás dentro de su casa y puedes ver cómo funciona esto? ¿Cómo se hace evidente? Cuando el padre mantiene a sus hijos en sujeción. Allí es donde se hace evidente. La idea progresista de permitir que el niño haga lo que él guste, de que tú no tengas que reprimir el espíritu del niño, porque lo que hace es achacarlo y reprimirlo, y el niño luego crece con dificultades emocionales y demás. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La idea progresista de permitir que el niño haga lo que guste no tiene apoyo en la Biblia. Pero aunque debe ejercerse esta autoridad sobre sus hijos, sobre su hogar, debe hacerse con toda honestidad, dice allí Pablo. Esto es, debe ser hecha de tal modo que la firmeza del padre, la firmeza que el padre tiene con sus hijos, haga aconsejable que el hijo obedezca. Haga aconsejable que el niño obedezca, que su sabiduría consiga que el hijo encuentre que es natural obedecer, porque le está trayendo entendimiento en cuanto a esto. No es una autoridad que hace caer el hacha sobre el cuello del niño. Es una sabiduría empleada. Es una autoridad que lleva al niño a que él mismo se considere que es natural obedecer y que su amor haga que para el hijo sea un placer obedecer. Allí tiene que ser de ese modo, ser ejercida con honestidad esta autoridad. Y claro, él tendrá a sus hijos en sujeción con toda honestidad, siempre y cuando esos hijos estén en su casa. Siempre y cuando estén bajo su techo, porque no se puede responsabilizar al padre por las actitudes de los hijos después que estos hayan salido de su casa. Porque muchos pastores son criticados por eso. Pero ya no están bajo la responsabilidad de ese obispo en cuanto a esos hijos que ya no están morando bajo su techo.
Él no es responsable de las actitudes de sus hijos. Pero sí, mientras están bajo su gobierno, tendrán que estar sujetos a las normas del hogar. Y por supuesto, esto no quiere decir que sus hijos sean creyentes, como muchos otros han supuesto. No es una característica que tiene que ser sí o sí. No significa que el hijo tenga que ser creyente, es decir, nacido de nuevo para que un hombre sea puesto en ese oficio de obispo o diácono. El pastor no tiene el poder para poder regenerar el corazón de su hijo. Eso es una obra de Dios. Él no tiene ese poder. Pero sí, Dios le dio las suficientes herramientas para que él gobierne bien su casa y para que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. De manera rápida, ¿cuáles son los requisitos ministeriales? Tenemos el primero que nos dice en el versículo 2, que es hospedador, hospitalario. Esto es un requisito ministerial, de donde derivamos la palabra hospital. Es un lugar donde se recibe al herido, al necesitado, al cansado. ¿Y por qué decimos que es un requisito ministerial? Porque tanto en su hogar como también en la propia casa de Dios es un lugar de hospitalidad. Es un lugar de hospitalidad para poder recibir a los visitantes, para poder recibirlos bien. Es lo contrario de un espíritu separatista, de un espíritu exclusivista. No, yo soy el pastor y aquí no se me acerca, los de afuera se mantienen a distancia. No, él es hospitalario. Es alguien que está siempre con los brazos abiertos para poder recibir de manera amable a los de afuera. Una persona hospitalaria es literalmente amiga de extranjeros. Eso es lo que define más bien esta palabra, amiga de extranjeros. Esta era una costumbre entre el pueblo judío, donde más que una costumbre se llegó a tomar como una responsabilidad de que todo judío debía recibir bien al forastero en su hogar. Por supuesto, es un requisito fundamental para todos los creyentes, ¿verdad? Pero en el caso del obispo, en el caso del diácono, la hospitalidad era un requisito indispensable para él. En la época de la persecución, antiguamente, ellos debían haber sus puestas para poder recibir tanto a creyentes como a no creyentes en la persecución de los poderes. Habrá un tiempo más adelante donde esto volverá a ocurrir, la iglesia será perseguida. Y deberemos nosotros abrir la iglesia y debemos abrir las puertas de nuestros hogares para poder hospedar a muchos que estarán en necesidad, en dificultad, tanto espiritual como física. Yo meditaba en esto. ¿Por qué el obispo tiene que tener esta característica de manera ministerial en sí mismo? Siendo esto algo para todos los creyentes. ¿Pero por qué el obispo primeramente? Porque se supone que aquella persona que va a ser recibida en algún hogar nuestro, para poder ser bien ministrada en todo sentido, ¿quién mejor que la casa del obispo? Donde él podrá conocer a esta persona, donde él podrá investigar a esa persona y saber de esta persona, para luego poder tomar decisiones y no tener que pasar por un hermano, por otro, a ver quién es. No, es el obispo el que recibe, a ver quién es esta persona. Es el que toma esa responsabilidad. Así que tiene que tener este requisito hospitalario. Tiene que ser apto para enseñar, otro requisito ministerial. Y claro que este era un requisito para el obispo, pero no para el diácono. Eso lo hemos dicho en algún momento. Ojalá el diácono, los diáconos tengan este don de enseñar. Pero no es un requisito para los diáconos, sino que sí para el obispo. Apto para enseñar no significa, hermanos, necesariamente alguien que esté capacitado para poder escribir una tesis perfectamente teológica. No se está refiriendo en sí mismo a eso, a alguien que tenga la capacidad de componer un sermón expositivo con todas sus partes perfectamente ordenado y demás. No está hablando en sí mismo. Claro que él tiene que tener esto, porque él estudia, él se capacita, él pasa tiempo con la palabra de Dios, él corta la palabra de Dios con precisión. Pero no está hablando específicamente de esto. No basta con estar lleno de conocimiento. Apto para enseñar significa alguien que puede tomar la Biblia y enseñar a otra persona con la Biblia. Por ejemplo,
no necesariamente usar el púlpito, aunque el púlpito no es para todo el mundo. Dios escogió a aquellos que deben usar el púlpito también y los capacitó de tal manera para eso. Pero apto para enseñar significa tomar la Biblia y enseñar las verdades fundamentales del Evangelio a otra persona. Tener esa capacidad. Apto para enseñar significa aconsejar a otros por medio de la Biblia. Por tanto, necesita tener sabiduría. Porque esa es una de las grandes funciones del obispo. ¿Cuál es? Pastorear el rebaño de Dios, cuidar del pueblo por medio del consejo, la guía y la dirección bíblica. Por eso él tiene que tener la capacidad de abrir las Escrituras y poder enseñar, poder aconsejar con la Biblia, poder guiar con la Biblia, poder mostrar lo que Dios dice. No lo que él dice, lo que Dios dice. No es algo catedrático aquí desde el púlpito. Va mucho más allá. Es alguien con sabiduría, porque él debe pastorear al rebaño de Dios. Él va a pastorear a las almas de Dios. Aptos para enseñar es tener sabiduría al aplicar la palabra de Dios cuerdamente para el provecho del pueblo de Dios. ¿Ven allí el don, hermanos? ¿Ven allí el don? El versículo 7 nos habla también que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Esto también es un requisito ministerial. La necesidad de sumar esta cualidad viene del hecho de que con frecuencia los de afuera conocen tanto a esa persona como los de dentro. Porque frecuentemente la mayoría o todos los relacionados con él en sus ocupaciones diarias, hermanos, son inconversos. Son inconversos. En su trabajo, en sus relaciones, en donde son inconversos. La mayoría de las personas. ¿Será que el juicio de ellos de alguna manera entonces es importante en cuanto a ese hombre? La Iglesia trata de ejercer una influencia poderosa para bien sobre el mundo, llevando a los pecadores a Cristo. Así que la mala reputación de un obispo ante el mundo no es de ayuda entonces en ese logro del propósito de la Iglesia. Por eso él tiene que tener un buen testimonio de los de afuera. Y más siendo él el líder y el pastor de esa congregación. Más en descrédito cae el nombre de Cristo y esa iglesia también cuando es el obispo el que está siendo reprensible fuera de la iglesia. Lo que quiere decir es que con el fin de ser un efectivo obispo, el hermano debe ser conocido aún por la gente del mundo como quienes está en contacto con ellos, pero tiene que ser visto por ellos como un hombre que tiene un carácter. Un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo justo de infamia o moral contra él. Una persona que no tiene este testimonio favorable, entonces cae en descrédito, es decir, cae en reproche. Cae en reproche. El testimonio de la iglesia es manchado, así como también el nombre de Cristo. Todo esto para el obispo. Hemos dicho que las condiciones para los diáconos son muy parecidas. Cuando pasamos a los diáconos vemos entonces que se repiten muchos de los requisitos, pero no todos, porque son funciones diferentes. Estos dos oficios son funciones diferentes, son cargos diferentes. Y por ser diferentes no podemos entonces colocarlos en la categoría de los obispos, me estoy refiriendo, de menores o de menos importante, o poner a los obispos de manera más importante. Son oficios diferentes uno y el otro. Y la dignidad de los dos oficios son iguales en el cuerpo de Cristo. La función del diácono no es una función inferior a la del obispo, sino que es una función diferente. ¿En qué? Dos cosas fundamentales. El obispo se preocupa primordialmente de las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Y el diácono se preocupa primordialmente de las necesidades físicas del pueblo de Dios. Primordialmente, esas son las dos funciones y características de estos dos oficios. Y para cuidar de las necesidades físicas del pueblo de Dios, lo hemos visto en Hechos, capítulo 6, cuando escogen a esos 7 diáconos, que todavía no eran nombrados como diáconos en ese momento, pero sí vemos la función de ellos. Era necesario personas que también tengan condiciones espirituales,
¿Se acuerdan? Llenos del Espíritu, de sabiduría. Aunque tengan que tender mesas y tratar cosas físicas, también necesitaban tener un carácter aprobado espiritualmente. Debe ser sobrio, dice ahí, honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, no debe amar el dinero. Fíjense que en la estructura bíblica, normalmente o generalmente, son los diáconos los tesoreros de la iglesia. Son los que manejan estas cosas físicas, son los que manejan los fondos de la iglesia. Generalmente son los diáconos, son los que manejan los fondos. De ahí a que ellos tengan que ser honestos, sin doblez, sobrios, no codiciosos de ganancias deshonestas, porque ellos están tratando cosas que pueden ser tentados, deben ser confiables. No es poca cosa. También estas virtudes de los diáconos. Y para terminar, hermanos, de manera rápida, en el versículo número 11, Pablo habla acerca de unas mujeres. Quisiera tener una aclaración solamente acerca de esto. Y con esto terminamos. Dice el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Quiénes son estas mujeres que Pablo nombra aquí en medio de los requisitos de los diáconos? Son diaconisas, está hablando aquí de diaconisas, de mujeres que también tenían este oficio de diaconisa en esa época y lo pueden tener también hoy en día. En la Iglesia de Cristo hay un ministerio de diaconisas. ¿O está hablando de las esposas de los diáconos? Porque aquí la vemos dentro de la lista de los requisitos de los diáconos. Hermanos, creo que ninguna de las dos cosas. No está hablando de diaconisas ni está hablando de las esposas de los diáconos. Probablemente Pablo se refiera a que allí había mujeres piadosas ejerciendo funciones semejantes y parecidas a los de los diáconos, pero sin título, sin oficio. Eran mujeres piadosas, capacitadas por el Señor, claro, para poder ejercer ciertas funciones dentro de la iglesia también. Eso es lógico, no hay ningún problema con eso. Son mujeres con ciertas capacidades que son nombradas para algún tipo de responsabilidad en la iglesia y cumpliendo estas funciones son de ayuda a los diáconos. Y hiciéramos bien en reconocer capacidades de ciertas mujeres entre nosotros para que sea de ayuda en la iglesia. Mujeres que tienen el don de organizar cosas. Mujeres que tienen el don de la medicina, mujeres que tienen estudios donde puedan ser empleados en funciones en la iglesia. Mujeres con dones para poder cuidar a enfermos, etc. A lo largo de la historia de la iglesia se ven muchas mujeres con dones para el bien de la iglesia. Evódiga y Síntique es un ejemplo de ello. Estas capacidades de las mujeres, hermanos, son un recurso bíblico que la iglesia debiera y pudiera también echar mano. Por ejemplo, en nuestros retiros a Tenerife, hemos visto allí mujeres capacitadas para la organización de muchas de las necesidades del servicio en tiempos como esos. ¿Se acuerdan? Y creo que podemos identificarlas claramente. ¿Quiénes eran estas mujeres? Mujeres con dones que Dios dio para poder ejercer en la iglesia organización y suplir necesidades, sin tener que tener el título de un oficio, porque solamente hay dos oficios, y se le fue dado a los hombres, obispos y diáconos. Pero sin duda, no solamente teniendo capacidades para ejercer funciones físicas, estas mujeres deben ser, si van a ser colocadas allí, como dice las características, honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Si de alguna manera vamos a nombrar mujeres para cumplir algún oficio o ayudar a los diáconos en algún oficio, las mujeres tienen que tener esta característica. Tampoco puede ser cualquier tipo de mujer en la iglesia. Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermanos, este ha sido entonces un poco el repasar
estos requisitos que nosotros, si bien ya conocíamos, si bien ya era familiar para nosotros, pero que nos refresca un poco para poder ver otra vez aquí de manera junto, unos con otros, estos requisitos. Por lo tanto, hermanos, es necesario que estudiemos bien estos requisitos, estas virtudes, estas cualidades de estos hombres entre nosotros. Es nuestra responsabilidad, como hemos dicho, como iglesia, estar capacitados para ver estas cosas. Y con mucha oración y con mucha dependencia del Espíritu Santo, esperar entonces en el Señor para que sea Él quien señale primeramente quiénes son esos hombres que Él ha escogido para estos oficios. Porque como hemos dicho en un principio, se trata de la casa de Dios. Se trata del orden de Dios. No se trata de nuestra casa. No se trata de nuestra propia familia. Es la familia de Dios. Así que entonces aprendamos y sepamos entonces cómo debemos conducirnos dentro de esta casa de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra.